¿Por qué la Navidad se está volviendo inaccesible? Hubo un tiempo en que diciembre se sentía distinto. Las calles brillaban, las casas se iluminaban y las familias se reunían sin mirar el reloj ni la cuenta bancaria. Hoy algo cambió. Cada año hay menos luces en las ventanas. Las mesas son más pequeñas y muchas familias ya no celebran, solo sobreviven. Esto no es nostalgia, es un patrón. En España, el costo de la cena de Navidad ha aumentado más de un 60% desde 2019. En México, el gasto navideño creció cerca de un 80% en 5 años, mientras los salarios no siguieron el mismo ritmo. Y mientras destinos de lujo como Finlandia, Viena o Gramado registran cifras gigantes de visitantes, millones de jubilados ya no pueden comprar ni un solo regalo para sus nietos. Hoy vas a descubrir por qué la Navidad se está apagando lentamente. ¿Y qué dice eso sobre la economía, la desigualdad y el mundo en que vivimos? Aquí, en Globe Untold. Cuando la Navidad se apaga en las casas, durante décadas, diciembre significaba algo visible. Luces en balcones, ventanas decoradas, calles encendidas incluso en barrios humildes. Hoy, esa imagen está desapareciendo. No porque la gente haya dejado de amar la Navidad, sino porque mantenerla encendida se volvió un lujo. En España, asociaciones de consumidores advierten que millones de hogares han reducido o eliminado la decoración navideña en los últimos años. La razón principal no es cultural, es económica. El aumento del precio de la electricidad, especialmente durante los meses de invierno, hizo que muchas familias tuvieran que elegir entre iluminar la casa o pagar la factura. Encender luces decorativas durante horas ya no es un gesto inocente, es un gasto que pesa. La Navidad no desaparece de golpe. Se apaga poco a poco. Primero una ventana menos, luego una calle más oscura y finalmente una tradición que ya no todos pueden sostener. ¿Por qué la Navidad se volvió tan cara? La Navidad no se volvió cara de repente, se volvió cara por acumulación. No es solo la cena, es todo lo que rodea la celebración. En los últimos años, 3 costos crecieron al mismo tiempo: transporte, energía y deuda familiar. Pero hay un factor aún más silencioso: el crédito. Cada vez más familias financian la Navidad con tarjetas y pequeños préstamos. Eso significa que la celebración no termina en diciembre. Se paga durante meses. Cuando una fiesta se sostiene con deuda, deja de ser tradición. Se convierte en presión. Por eso hay menos casas decoradas. No por falta de espíritu, sino por falta de margen. La Navidad no se está volviendo inaccesible solo por precios altos. Se está volviendo insostenible dentro de economías familiares cada vez más ajustadas. La economía detrás del colapso navideño. La Navidad no se está encareciendo por una sola razón. Está siendo empujada por una cadena de costos que se activan al mismo tiempo. Primero, los alimentos. Productos básicos de la cena navideña. Carne, aceite, frutas, bebidas. Subieron muy por encima de la inflación general en los últimos años. No es solo precio, es logística, energía y transporte acumulándose. Luego, la energía. Iluminar una casa, cocinar durante horas o calefaccionar espacios cerrados hoy cuesta mucho más que antes. Para millones de familias, encender luces navideñas ya no es un gesto simbólico, es una decisión económica. Y después, el transporte. Viajar para reunirse dejó de ser accesible. Combustible, pasajes y peajes aumentaron más rápido que los salarios, haciendo que muchas reuniones simplemente no ocurran. El resultado es claro. La Navidad no desaparece por falta de ganas, desaparece porque el sistema la vuelve inviable. No es una crisis emocional, es una suma de números que ya no cierran. El precio de volver a casa. La Navidad siempre fue sinónimo de regreso. Volver a casa, volver a la mesa familiar, volver a los padres y a los abuelos. Pero hoy, para millones de personas, volver se volvió un lujo. En España, los precios del transporte en diciembre alcanzan picos históricos. Trenes y vuelos duplican, y en muchos casos triplican, su valor durante las fiestas. En México, los viajes interurbanos y aéreos suben justo cuando más familias intentan reunirse. Y en Argentina, la inflación convierte un simple pasaje en una decisión imposible. A esto se suma otro fenómeno silencioso: la emigración económica. Jóvenes buscando salarios más altos hoy viven a miles de kilómetros de sus familias. No porque quieran estar lejos, sino porque no pueden permitirse volver. El resultado es una Navidad fragmentada. Abuelos esperando llamadas, padres celebrando por videollamada, familias conectadas por pantallas, no por mesas. La distancia siempre existió.
Lo nuevo es que ahora también es económica. Y cuando volver a casa cuesta demasiado, la Navidad deja de unir y empieza a separar. El contraste que nadie quiere mirar. Mientras millones de hogares recortan gastos, otro fenómeno crece en silencio. Y parece una contradicción. Destinos navideños de lujo registran cifras récord. En Finlandia, los viajes oficiales para ver a Papá Noel baten récords de visitantes. En Viena, los mercados navideños atraen cada año a más turistas internacionales. Y en lugares como Gramado, en Brasil, hoteles y paquetes especiales se agotan con meses de anticipación. La Navidad no desapareció, se desplazó. Hoy, celebrar se volvió una experiencia de consumo premium. Luces, nieve artificial, decoraciones perfectas, pero lejos de casa. Para muchos, es más accesible mirar la Navidad que vivirla, más fácil fotografiarla que sostenerla. Mientras tanto, en los barrios comunes, las luces se apagan antes. Las calles quedan más oscuras y las casas celebran en silencio. No porque la gente haya dejado de amar la Navidad, sino porque el modelo cambió. La Navidad sigue viva, pero ya no es para todos, y esa desigualdad festiva dice mucho más sobre nuestra economía, de lo que cualquier discurso político se atreve a admitir. La Navidad no desapareció, cambió. La Navidad no desapareció, cambió. No se fue de golpe, se transformó lentamente. Hoy hay menos luces, menos regalos y menos ruido, pero no menos significado. En muchas casas, la celebración ya no gira alrededor del consumo, sino de lo esencial. Menos platos, más conversación. Menos compras, más presencia. Menos exceso, más cuidado. La Navidad dejó de ser un espectáculo y se volvió íntima. Para algunos, eso es una pérdida. Para otros, una adaptación forzada por la crisis. Porque cuando la economía aprieta, las tradiciones no mueren, se ajustan. La pregunta ya no es si la Navidad existe como antes, sino en qué se está convirtiendo ahora. Y ese cambio dice mucho sobre el mundo en el que vivimos. ¿Puede el amor vencer las barreras de la crisis? La Navidad siempre fue, en el fondo, una pausa. Un día para volver, para sentarse juntos, para recordar que, incluso en los peores años, no estamos solos. Hoy, para millones de personas, esa pausa cuesta más que nunca. No solo en dinero, sino en distancia, en cansancio, en silencios. Y aún así, muchas familias siguen intentando, porque cuando el regalo desaparece, queda el abrazo. Cuando la mesa se reduce, queda la presencia. Y cuando la tradición se debilita, el amor intenta sostenerla. Tal vez la Navidad ya no sea abundancia, tal vez sea resistencia. Resistencia a un mundo más caro, más rápido y más fragmentado. Resistencia a dejar que la crisis nos quite también lo esencial. Y esa pregunta queda abierta para ti. ¿En tu casa la Navidad cambió o sigue viva de otra forma? Desde Globe Untold, te deseamos una Navidad consciente, humana y real. Porque entender el mundo también es entender lo que estamos perdiendo. Y quizás la mayor prueba de que la Navidad está perdiendo fuerza no está en Europa ni en América Latina. Está en Estados Unidos, el país que convirtió la Navidad en un fenómeno global. Hoy, millones de familias ya están renunciando incluso a lo básico. El próximo video ya está en pantalla.